antes a la respuesta que la Comisión hace convocando a esta audiencia de manera oficiosa para recoger efectivamente una información de primera mano sobre la realidad de la migración, en particular hoy por la crisis que se vive del hermano país venezolano. La región está enfrentando precisamente una necesidad de dar respuestas efectivas, respuestas vinculadas al compromiso de la protección de los derechos humanos, y esta visión regional para la Comisión es muy importante. Como se trata de la participación solo de la sociedad civil, tenemos 20 minutos para la presentación de sus comentarios e información. Vamos a dar inicio. Ustedes se distribuyen el tiempo y, por favor, se identifican la organización que representan. Señora Presidenta. Sí, señora Presidenta, Eduardo Trujillo, del Grupo de Movilidad Humana. Con todo respeto, quisiéramos pedirle a la Comisión al menos una extensión de 10 minutos para poder expresar los argumentos con amplitud. En la segunda vuelta, porque hablamos dos veces. Una presentación que hacen los comisionados y luego entonces ustedes vuelven a participar. Vamos a comenzar con los 20 minutos y vamos mirando el tiempo. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Como le había dicho, Eduardo Trujillo, en representación del Grupo de Movilidad Humana en torno a la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Las organizaciones miembros del Grupo de Movilidad Humana de Venezuela hemos estado acompañando de cerca los procesos de desplazamiento forzado internacional de la población migrante y refugiada proveniente de Venezuela, así como las violaciones a derechos humanos a la que esta población se ha enfrentado y continúa enfrentándose. Hemos identificado las vulnerabilidades y riesgos específicos que acompañan a las personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela en todas las etapas del desplazamiento, tales como carencia en los documentos de identidad que impiden acceso a derechos, alta vulnerabilidad al ser víctimas de trata de personas, xenofobia, violaciones al derecho a la vida, riesgos de apatridia, entre otros. De igual forma, hemos hecho énfasis en los grupos poblacionales de migrantes y refugiados en quienes convergen múltiples factores de discriminación, como género, raza, etnicidad, orientación sexual, edad, entre otros, que de forma interseccional aumentan los niveles de vulnerabilidad y afecten el goce y ejercicio de los derechos humanos de estos sectores de la población migrante y refugiada. Por medio de esta audiencia, el Grupo de Movilidad Humana pretende ilustrar a la Comisión cómo la población migrante y refugiada proveniente de Venezuela continúa sufriendo discriminación, invisibilidad y violencia de distintas maneras debido a situaciones de discriminación estructural que enfrentan algunos grupos, combinado con su aún ya vulnerable condición de migrante y refugiado o refugiada. En este sentido, el propósito de esta audiencia es el siguiente. 1. Dar seguimiento y respuesta respecto de los temas solicitados por la Comisión Interamericana en la audiencia celebrada el pasado 11 de mayo de 2018 en la ciudad de Santo Domingo. 2. Evidenciar las vulneraciones específicas a los derechos humanos a las que se enfrentan los distintos grupos poblacionales de migrantes y refugiados. 3. Otorgar información actualizada y diferenciada por país respecto a las violaciones a derechos humanos que la población migrante y refugiada venezolana, tal como podrán evidenciar del escrito que será consignado con posterioridad al término de esta audiencia. Y 4, abogar por la generación de soluciones duraderas con visión de protección internacional en favor de los migrantes y refugiados venezolanos en los países de acogida, vista su condición de vulnerabilidad. Buenos días. Buenos días.
Astrid Osorio, coordinadora del Programa de Protección Internacional, adscrito al Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia y abogada nacional para el Programa de Asistencia Legal a Población con Necesidad de Protección Internacional. Colombia enfrenta un fenómeno de migración mixta en el que confluyen migrantes económicos, solicitantes de refugio y apátridas, poniendo a prueba al ordenamiento jurídico colombiano y a sus prácticas institucionales. Desde nuestra experiencia hemos detectado diferentes dificultades y estas son las que nos generan mayor preocupación. El procedimiento de refugio en Colombia y el acceso a derechos socioeconómicos de la población venezolana en condición irregular. Frente al proceso de refugio, queremos informar a la Comisión que tanto la norma que lo desarrolla como las prácticas institucionales riñen con los compromisos internacionales del Estado colombiano respecto al acceso a la justicia, al debido proceso y a un plazo razonable. Esto se evidencia así. La norma no cuenta con una fecha cierta para dar respuesta a las solicitudes de refugio. Esta situación puede dificultar advertir los elementos subjetivos de la definición de refugiado. No se permite la asistencia legal en las diferentes etapas del procedimiento. Aunque no hay una provisión normativa, en la práctica existe una reticencia institucional para el acompañamiento legal a esta población. El acceso por parte de la persona solicitante a información de su proceso es prácticamente nulo. La entrega del salvoconducto no se hace de oficio como lo establece la norma una vez se radica la solicitud de refugio, sino que por el contrario debe ser rogado al Ministerio de Relaciones Exteriores. En la entrevista que se le realiza al solicitante, no se permite el acompañamiento de un abogado, no se entrega copia de los múltiples documentos que el solicitante debe firmar, ni mucho menos una copia de las preguntas y respuestas que se realizaron durante el procedimiento. Las razones que motivan el archivo del proceso no omiten considerar que el migrante venezolano tiene unas condiciones particulares, esto es, todavía no está fijo en un lugar o no tiene un teléfono al que lo puedan estar llamando para hacer la agenda de su cita. El alto porcentaje de solicitudes negadas permite observar que el Estado colombiano no es un Estado receptor de migrantes. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, para el año 2016 se presentaron 327 solicitudes de refugio, de las cuales solo se aprobaron 4. Para el año 2017 se presentaron 625 solicitudes y se aprobaron 9. Hasta el 31 de mayo de 2018 se habían presentado 740 solicitudes y solo se aprobaron 5. Por lo anterior, instamos al Estado colombiano que en ejercicio del principio de solidaridad y no como un acto político, reconozca la condición de refugiado y brinde protección internacional a todos los solicitantes venezolanos. Además, solicitamos que adapte lo más pronto posible el procedimiento de asilo a las obligaciones derivadas de la Convención Americana de Derechos Humanos y, por supuesto, de la Constitución Política. Y se entienda de la manera más amplia y garantista el texto de la Declaración de Cartagena. Respecto a los derechos socioeconómicos de la población venezolana en condición irregular, resaltamos como apropiadas, aunque todavía insuficientes, las medidas para abordar esta situación, como lo es el permiso especial de permanencia. Estas políticas son solo reaccionarias y no atienden a la contención, y atienden a una contención de la migración venezolana en Colombia, en lugar de abordar la cuestión de manera estructural. En consecuencia, nuevos migrantes y gran parte de la población que todavía está en Colombia está en condición irregular, sin que haya soluciones de fondo de las autoridades colombianas. Esto promueve riesgos de vulneración a derechos humanos como el acceso a la salud, el acceso a la educación y el acceso a un trabajo digno. Y promueve con ello la discriminación y la xenofobia en contra de la población venezolana. Entendemos que la migración irregular es un fenómeno complejo, y mucho más en Colombia. Según datos de Migración Colombia, hasta el 30 de agosto de este año, había en el país 361.399 venezolanos en proceso de regularización y 105.766 en condición irregular. Sin embargo, nosotros creemos que los datos o estadísticas oficiales no concuerdan con la realidad y no recogen el número real de las personas que están en verdad en una condición irregular. Además, estas cifras no nos permiten observar las condiciones y las necesidades que tiene la población, sobre todo la población en condición irregular. Esto es, el acceso a derechos básicos como albergue y alimentación, el acceso a la salud. Es una especial preocupación para nosotros, sobre todo para las personas solicitantes, mujeres en embarazo y personas con VIH-Sida, enfermedades catastróficas o con trasplantes. Y el acceso a la educación es una dificultad que se presenta constantemente por los temas de convalidaciones de títulos y documentos que exigen para poder inscribirse en las instituciones educativas.
Debido a la ausencia de respuesta efectiva por parte de las instituciones públicas, hemos debido recurrir a la acción de tutela para la defensa de estos derechos. No obstante, recibimos con preocupación la reciente propuesta de reforma a este mecanismo de protección por parte del Gobierno Nacional, que en la llamada búsqueda de la eficiencia y seguridad jurídica limitaría el acceso a la justicia y a la garantía de derechos fundamentales. Conforme al expuesto, instamos al Estado a flexibilizar las políticas de regulación migratoria teniendo en cuenta la recurrente llegada de nuevos migrantes que están dentro del territorio. Finalmente, solicitamos que se capacite también a los servidores públicos para que atiendan a este fenómeno con un enfoque de derechos humanos. Termino mi intervención citando el preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de un Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza convencional, coayudante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados parte. Gracias. Laura Jimena Pedraza, Coordinadora Nacional del Programa de Asistencia Legal a Población con Necesidad de Protección Internacional. Retomando las preocupaciones anteriores de mi colega, yo les quiero comentar que actualmente tenemos en Colombia un riesgo muy alto de apatridia para los niños y las niñas. A partir del 3 de agosto del 2017 se dio inicio a la expedición del Permiso Especial de Permanencia en Colombia, el cual fue concebido como un documento de regularización migratoria temporal en inicio que fue otorgado a venezolanos y venezolanas que habían ingresado de forma regular al territorio mediante la presentación de un pasaporte vigente en los diferentes puntos de control migratorio en el país. Posteriormente, tras más de 180.000 personas regularizadas mediante estos PEP programados en el 2017 y 2018, en abril de este año, el Gobierno Nacional, en un esfuerzo por identificar las necesidades de la población y caracterizar a estas personas, expidió una resolución para realizar el registro administrativo de migrantes venezolanos en el país. Ese registro administrativo se concibió precisamente con el objetivo de identificar cuántas personas se encontraban en condición absoluta de irregularidad en el territorio, es decir, sin ser portadores de pasaporte, tarjeta migratoria fronteriza, de cualquier otro tipo de documento que les permitiera el ingreso al país. Lamentablemente podemos referir como testigos directos nosotros como programa de asistencia legal que la población venezolana no logró acceder plenamente a este registro administrativo, ya bien porque debido a la desinformación no se conocía cuál era el efecto legal o cuál era el objetivo final de ese registro, o porque muchas de las personas temían otorgar información fidedigna de sus núcleos familiares ante las entidades públicas que lo estaban realizando en su momento en Colombia, por supuesto atendiendo también al contexto que precede a la población y a la situación de crisis institucional que obedece a las personas que vienen de Venezuela en estos momentos. Estas cifras entran a tomar relevancia más allá de la situación de regularidad o irregularidad migratoria de estas personas, porque en sí mismas representan una dificultad enorme a la población venezolana en el país respecto de los casos de apatridia, donde encontramos que las y los venezolanos que han logrado acceder al permiso especial de permanencia como un mecanismo de regularización migratoria no van a poder otorgarle la nacionalidad a los niños y a las niñas que en estos momentos están naciendo en el territorio colombiano. Según las cifras reportadas nada más en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, entre el 6 de abril y el 8 de junio del 2018, 8.209 mujeres se encontraban en estado de gestación. En este mismo periodo, 7.496 estaban en periodo de lactancia, lo que nos da un total de 15.709 niños y niñas nacidos o por nacer en el territorio, hijos o hijas de madres venezolanas en condición absoluta de irregularidad. En ese sentido, estos niños y niñas están en un riesgo consolidado y real, actual además, de apatridia. Esta cifra, además, se suma a las personas que tenían solamente el ingreso al país con los permisos temporales de ingreso, el permiso de ingreso y permanencia y el permiso temporal de permanencia, y para los portadores de la visa tipo UE. Ahorita les pasaré a exponer por qué. Quienes tampoco podrán por ahora brindarle esa posibilidad a los niños de tener la nacionalidad colombiana. Esta situación es equivalente para los miembros de los pueblos Wayú, Barí y Yucpa, comunidades indígenas que se encuentran en territorios transfronterizos, que en su mayoría no cuentan con documentos antecedentes para lograr la consolidación de la nacionalidad de la mayoría de sus miembros en el país. Esta dificultad surge por una razón principal y es el concepto de domicilio en el país. En Colombia, a partir del estatus migratorio del extranjero, se puede configurar el domicilio para efectos del otorgamiento de nacionalidad por nacimiento en los términos de la Constitución política. Es decir, que sí y solo si el padre o la madre extranjero son titulares de una visa de migrante o de residente al momento del nacimiento del menor en el territorio, podrán dar la nacionalidad. Estos casos son ínfimos en relación a la cantidad de población en condición de irregularidad o que es portadora del permiso especial de permanencia en el país.
Esto será, siendo así, vemos cómo actualmente se gesta como una directriz institucional del Estado colombiano la consolidación del riesgo de apatridia para miles de niños y niñas que han nacido y están naciendo en territorio colombiano, hijos e hijas de venezolanos que no han podido acceder al otorgamiento de una visa tipo M o tipo R por cualquier causa, principalmente por temas de costos y requisitos de estas tipologías de visados. En ese sentido, es importante tener en cuenta que dentro de los 181.492 portadores de PEP y los 442.462 ciudadanos venezolanos censados en el RAM, tenemos un riesgo de apatridia prevalente y exponencialmente elevado de más de medio millón de personas en Colombia, quienes en este panorama podrán generar un riesgo potencial de apatridia para sus hijos e hijas y que por disposición legal y jurisprudencial no cuentan en estos momentos con medidas para la disminución de este riesgo. En el marco de esta situación, desde el programa hemos acudido a los consulados venezolanos alrededor del país, porque como tenemos presencia actualmente en municipios de frontera y también del interior, el Estado venezolano nos da respuestas evasivas, no otorga la información correspondiente o sencillamente exige requisitos a los que la población definitivamente no va a poder acceder. En ese sentido necesitamos profundizar con claridad que este es una preocupación grande que también está acudiendo, digamos, a los temas relacionados con el Estado colombiano y que finalmente instamos como programa a que se atienda a un criterio de justicia, exponiendo que la población más vulnerable de los flujos migratorios mixtos no puede ser objeto de una política de indiferencia institucionalizada y que no podemos olvidar que como Estado social de derecho Colombia es un país de acogida y actor principal en la garantía de protección y conservación de la vida digna de los millones de venezolanos y venezolanas que han salido y actualmente salen de su país de origen en búsqueda de garantías de subsistencia en toda la región. Gracias. Buenos días, Ana María Vidal, también en representación del Grupo de Movilidad Humana. Voy a hablar de la situación de las mujeres y víctimas de trata de personas. Las mujeres venezolanas en contexto de movilidad presentan en todas las etapas del desplazamiento un incremento en el riesgo de ser víctimas de violencia basada en género, incluida la violencia sexual. En el caso de la migración forzada venezolana se ha evidenciado situaciones de mujeres que acuden a la prostitución como actividad económica de supervivencia y que son explotadas en la mayoría de veces por redes de tratas de personas. Así también hemos evidenciado la estereotipación y sexualización de la mujer migrante y refugiada venezolana en diversos países. Sobre las personas LGTBIQ se ha evidenciado que las personas LGTBIQ, migrantes y refugiadas venezolanas han sido víctimas de hostigamiento y estereotipación, así como de violencia. El riesgo de explotación sexual por redes de trata de personas también es muy alto. Se evidencia la falta de acceso fácil, seguro y sin discriminación a servicios de salud sexual, así como falta de acceso a medicamentos por el tratamiento de enfermedades como VIH y SIDA. En ambos grupos, mujeres y LGTBIQ, es imperativo insistir a los estados en que tienen la obligación de garantizar a las víctimas de violencia de género y delitos de trata de personas acceso a salud y justicia sin importar su condición migratoria. Sobre niñas, niños y adolescentes no acompañados, hemos reportado en los últimos meses que se ha incrementado en las fronteras de los países la recepción de múltiples casos de menores no acompañados o que en el transcurso del viaje han sido separados de sus familiares. Asimismo, se presentan casos de familias monoparentales que viajan sin el permiso del otro padre o madre, o inclusive cuidadores que viajan sin el permiso de viaje respectivo. A ellos se suman los casos que no se aplica el principio de unidad familiar, principalmente cuando uno de los padres o las madres no cuenta con el requisito establecido para su ingreso regular al país de recepción. Sobre los pueblos indígenas que se ven forzados a migrar, continúan con una desprotección a lo largo de todo su recorrido. Además, se enfrentan a discriminación, exclusión social y estigmatización. Así, los serios problemas que enfrentan, como desnutrición infantil, el embarazo precoz, las enfermedades de transmisión sexual, la explotación sexual infantil o las carencias en el acceso a derechos al agua, alimentación, salud y educación, se ven potenciados en este contexto de migración forzada. Especial situación se da en los casos de los pueblos indígenas cuyo territorio ancestral se encuentra en la frontera colombo-venezolana, ya que cuentan constitucionalmente con nacionalidad colombiana, aunque habiten en Venezuela. Pero debido a la crisis humanitaria, muchas personas indígenas han tenido que trasladarse a Colombia, donde vienen enfrentando serias dificultades en el reconocimiento de su binacionalidad por parte de las autoridades colombianas. Asimismo, en estos territorios ancestrales se reporta la presencia de grupos armados y el reclutamiento forzado por parte de estos grupos. Las personas pertenecientes a pueblos indígenas transfronterizos binacionales
internacionales no pueden ser tratadas como migrantes, pero en la realidad se están enfrentando a claras vulneraciones a su derecho constitucional, a la nacionalidad colombiana y vulneración al acceso a su territorio ancestral. Y sobre la exigencia de mayores y nuevos requisitos que se vienen presentando a lo largo de toda la región. La exigencia de estos requisitos y de esta mayor documentación para el ingreso de personas venezolanas a diversos estados de la región es una tendencia creciente que preocupa de sobremanera. A esto se suma la libre discrecionalidad de las y los funcionarios de migraciones, dado que no existen protocolos de actuación con criterios claros, lo cual genera barreras más que dificultan aún más el derecho al libre tránsito. En los casos de Ecuador y Perú se inició consecutivamente en el mes de agosto la exigencia de pasaporte para poder entrar a estos países, a pesar de la imposibilidad de tener acceso a estos documentos en Venezuela. En Ecuador, esto ha sido frenado temporalmente gracias a unas medidas cautelares. Sin embargo, en Perú, debido al rechazo de la opinión pública, el gobierno optó por trasladar de manera automática, cuando pedían entrar y no tenían pasaporte, como si fuesen solicitantes de refugio. Según las cifras dadas por Cancillería del Perú a agosto de 2018, habían 100.000 personas como solicitantes de refugio y solo 100 solicitudes aprobadas, con lo cual solo se ha trasladado la inseguridad y vulnerabilidad de las y los migrantes forzados. Se les deja en calidad permanente de solicitantes de refugio, sin tomar medidas para su estabilidad, ni informar sobre qué medidas urgentes va a adoptar para aprobar el refugio de las decenas de miles de personas. No hay una respuesta clara del gobierno peruano sobre cómo va a atender esta situación. Por el contrario, aumenta la inseguridad con medidas como la disminución del periodo de tiempo para solicitar el permiso temporal de permanencia. ¿Ya? ¿Tienen un minuto? Sí, señora comisionada, hemos terminado esta primera ronda de presentación y para no interrumpir la segunda, esperaremos los comentarios. Gracias. Tienen un minuto ya más en la vuelta. Qué bien. Ganado, ganado. Muy bien, muchísimas gracias por la información tan valiosa, importante para el trabajo de la comisión, precisamente en cumplimiento, en la búsqueda de alcanzar el objetivo de la misma. Le voy a dar la palabra, en primer lugar, al comisionado Francisco, si tiene alguna pregunta que hacer. Bien, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con ocasión de su periodo ordinario de sesiones que se desarrolló en Bogotá, emitió una resolución, la resolución número 218, titulada Migración forzada de personas venezolanas. En esta extensa resolución que no voy a referir, ya se planteaba desde un inicio la visión de la Comisión sobre este tema, que tenía que ser abordado desde una dimensión regional y con una conducta, digamos así, de los estados que pusiera por delante no solo la solidaridad, sino el deber de brindar atención y adecuada recepción a las personas, a los más de 2 millones y pico de personas que han salido y seguirán seguramente saliendo, porque no todos salen formalmente ni se les puede registrar formalmente, de Venezuela por la situación política, económica, social, pero además de esta vulneración directa a derechos humanos vinculados con persecución política o libertad, el tema humanitario. Y se planteaba también que este tratamiento regional de los estados tenía que ser concertado para que hubieran respuestas más o menos similares, previsibles, y que las personas que salían del país debían tener la condición de refugiados. Cada país ha tenido su particularidad y, como se ha dicho acá también, yo diría hay momentos, ¿no? La magnitud de este fenómeno ha hecho
que en determinado momento algunos países quieran limitar un poco el acceso, como por ejemplo, sabiendo que una gran cantidad de personas que han salido de Venezuela no tienen pasaporte y que ellos mismos han denunciado que hay tráfico, además de la dificultad para obtenerlo, tráfico, cobros excesivos para conseguirlos, pero la mayoría de personas no han llegado, quizás los primeros con pasaporte, pero algunos ni siquiera con documento de identidad confiable. Entonces, claro, imponer este requisito es la respuesta un poco del Estado de decir vamos a limitar la entrada de personas. Esta es una conducta, claro, ustedes, como es natural, nos traen, nos describen la problemática y plantean los problemas. Y claro, en verdad quienes tienen que resolverlos son los Estados, ¿no? En el fondo, ni ustedes ni nosotros somos portavoces, difusores del problema y que tenemos que exigir un tratamiento acorde con los derechos humanos para las personas venezolanas que están saliendo de su país de manera forzada, forzados por la situación. Ahora, también es importante entender que aquellas personas que pueden salir, sea por causas formales o por causas informales de Venezuela, al ingresar a otro país, efectivamente, hubo un momento que algunos países cerraron sus fronteras y que se logró que estas restricciones fueran dejadas de lado. Pero claro, el volumen de este fenómeno hace que hay que buscar respuestas ya dentro del país receptor, porque ¿de qué sirve para esa persona que salga de su país en búsqueda de posibilidades de subsistencia, de trabajo, si llega a un país extranjero y tiene o una condición irregular, como acá se ha dicho, o no se le permite formalmente trabajar porque de qué va a vivir? Y tampoco va a haber trabajo para todos, no nos engañemos, ¿no? Y llega un momento que la cosa colapsa y el acceso a atención por parte de organismos internacionales sobre temas de salud, niñez, y todo tipo de atenciones, y de los sistemas nacionales, casualmente, para que tengan acceso a salud y otro tipo de prestaciones. Entonces, el tema es muy complejo. Creo que se ha logrado visibilizar el problema. Probablemente al Estado de Venezuela es uno de los interesados en que más gente siga saliendo, así se alivia de algunos de sus problemas sociales internos, pero, bueno, ya nos han dicho ayer que 3.000 han regresado, de 2 millones, bueno, ojalá a este ritmo, tal vez en unos 40 años. Pero el problema sí es reafirmar, y con eso termino, y ser vigilantes, ustedes como lo vienen haciendo como organizaciones y nosotros como comisión, respecto a la conducta de los Estados, ¿no? Esta condición de refugio, esta asistencia y acceso a servicios, este principio de no devolución y campañas para que no haya estigmatización y xenofobia, porque ya en muchos de nuestros países eso ocurre, porque en nuestros países donde no siempre pues sobra el trabajo, la competencia con estos migrantes viene generando discursos xenófobos, estigmatizadores, con una, digamos así, una crueldad y una indolencia impropia, porque si América Latina ha conocido de algo, ha sido de poblaciones que salieron de sus países por dictaduras, por violaciones masivas de derechos humanos, pero ahora además por crisis económica y social. Entonces yo creo que hay que estar vigilantes y dando seguimiento a los estados y exigiendo en cada caso, en cada país, pero el ideal es la adopción, incluso a nivel de la OEA y con instancias también como el Grupo de Lima, de decisiones y políticas uniformes de tratamiento a estas personas. Gracias, comisionado. La comisionada Flavia. Muchas gracias. Nuestro reconocimiento por el labor, por la, yo diría, la extrema relevancia do que con tanta precisión y documentación pueden submeter a nosotros de la comisión. Porque no, la sociedad civil aquí representada trabaja en el terreno, en el campo, con la concretud, con la cotidianidad del dolor, de los desafíos, desta crisis multifacetada, humanitária, política, econômica, direitos humanos. Eu tenho 3 reflexiones. La primera es que desde la comisión el tema de refugio y de la migración forzada
hay que tener el enfoque de derechos humanos porque la migración forzada, el refugio, por sí só, simbolizam um forte padrão de violação de direitos humanos. Só há refúgio, só há desplazamento porque direitos humanos foram gravemente afetados em alguma geografia. E aí há que mirar o grau de violação de direitos humanos antes, durante e depois desse processo. Então, eu penso que aqui temos atores essenciais para nos dar a mirada adequada deste processo complexo. Mi segunda reflexión tiene que ver con los padrones discriminatorios con relación a los grupos afectados. Las mujeres que son víctimas de trata, de tráfico, violencia sexual. Yo me quedé muy preocupada con este número de Colombia de las 15.000 niñas y niños apátridas en esta situación. La población, las personas LGBTI, e outras categorias, eu penso que aí cabe à sociedade civil no visibilizar estas vozes, estas pessoas, esses grupos, que, además de sofrerem a violência genérica, sofrem padrão, que eu diria, acentuado, agravado de discriminação múltipla. Então, aí, apelo da comissão para a documentação dessas violações, porque o que temos aqui, neste momento, será uma mirada regional. De Colômbia, escutamos, eu penso de outros países também, tratar de compreender este mosaico para como o comissionado Iguiguren, relator país para a Venezuela, de forma muito clara, sustenia ter respostas articuladas, coordenadas em el marco da responsabilidade compartilhada, a solidariedade internacional e, claro, os estándares de direito internacional, de los direitos humanos, os estándares interamericanos, mas também do direito internacional de refugiados. E há princípios básicos como de la no devolução, o princípio de la informalidade. Não se pode demandar de uma pessoa em grau de desespero que tenha todos os papeles, que tenha... Ou seja, isto é princípio básico do direito internacional de los refugiados e, además, a Declaração de Cartagena de 1984, que amplia, desde a perspectiva regional, o conceito mais tradicional da Convenção de 51, do Estatuto de Refugiados, que é mais cerrada. Então, eu penso que aqui há este momento de demandar as responsabilidades compartilhadas desde uma perspectiva regional e nosotras em la comissão, como o comissionado destacou, adotamos a resolução sobre migração forçada de pessoas, aclarando as obrigações jurídicas de los estados antes, durante e depois do desplazamento. Depois, agora, em 5 de setembro, houve uma declaração conjunta da CIDH com outros organismos internacionais sobre o desenvolvimento de uma resposta regional coordenada, alegada, massiva de pessoas venezuelanas. Pero eu penso que com a sociedade civil, com esses aportes tão valiosos, poderemos avançar em protocolos concretos. Ou seja, eu penso que, además da comissão demandar de los estados obrigações internacionais em el marco do direito internacional de los direitos humanos, em el marco do direito internacional de los refugiados, hicimos isto em fevereiro, pero agora, em outubro, temos mais insumos, mais elementos, mais vivência, há que aprender, não? Com a realidade, com o dolor da realidade, com as vítimas, com as especificidades, com as demandas, com os desafios, as inquietudes, para demandar protocolos concretos. E aí, eu penso que aí uma solicitud desde a comissão a la sociedade civil que está em el campo, em el terreno, para a elaboração de protocolos regionais, porque aí podemos cooperar de forma substantiva com essa resposta. Muchas gracias. Gracias, comisionada. No se crean que también hago presión para los comisionados. No, tranquila. La relatora especial Desca, Soledad.
Muchas gracias, señora presidenta. Brevemente, para también agradecer y significar la importancia que esta audiencia tiene para el mandato que tengo a cargo por las implicaciones y consecuencias tan dramáticas que tiene el éxodo, la diáspora venezolana, o mejor dicho, las afectaciones a sus derechos sociales y ambientales. En ese sentido también, bueno, pues rescatar muy especialmente esa resolución 2/18 de la Comisión, que ya en sus puntos número 7, número 14, hacía un expreso llamado en esta materia y que es momento de reforzar. Tanto en el aspecto de proteger y brindar asistencia humanitaria a las personas venezolanas que se encuentren en el ámbito de la jurisdicción de cualquiera de los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Obviamente los principales son los fronterizos, pero la población venezolana está hoy forzada a ir a donde puede. Entonces tiene que ser un llamado muy amplio que ya hizo la Comisión en su momento. Y también quiero significar muy especialmente este punto 14, implementar medidas para promover la integración social y la resiliencia de las personas venezolanas, en particular a través de la garantía de los derechos a la no discriminación, que es la piedra angular de cualquier sistema de protección de derechos humanos, Jus Cogens, según la opinión consultiva número 18 de la Corte Interamericana, y los DESC, incluyendo el acceso al trabajo, a la educación y a la seguridad social. Esto sabemos que tiene que tener mucha voluntad política detrás y sobre todo también mucha movilización social, mucha solidaridad, mucho sentirnos más venezolanos y venezolanas que nunca, porque el nivel de sufrimiento que se está enfrentando fuera de sus fronteras es un reflejo ni más ni menos del que se está padeciendo también por el pueblo venezolano en la propia Venezuela. Por tanto, bueno, desde el mandato nos sumamos a la solicitud de la Comisión y al agradecimiento de la documentación de esta situación, cuanto mayor sea la perspectiva de indivisibilidad y de reflejo de la situación del derecho a la salud, del derecho a la alimentación, del derecho al agua, del derecho a la educación, que tengamos desde la Comisión y sus mandatos especiales, pues mucho mejor. Muchas gracias y seguiremos trabajando. Gracias, Soledad. María Claudia, secretaria adjunta. Gracias, comisionada. Solamente de una manera muy puntual y dando seguimiento a lo que acaban de plantear la comisionada Piovesan y la relatora Desca, la pregunta que teníamos desde la Secretaría Ejecutiva era si se están dando espacios de coordinación y de articulación entre las organizaciones de la sociedad civil y los estados de la región, sobre todo en el marco del principio de responsabilidad compartida, que es el que ha inspirado mucho de tanto la resolución aprobada por la Comisión en febrero de este año, la 2018, como la de la declaración conjunta del 5 de septiembre pasado. Sería eso de manera muy puntual. Gracias. Relatora a la libertad de expresión. Gracias, comisionada. Bueno, buenos días, gracias por las informaciones. Escuchándolos digamos, algunas de las cifras que ustedes expusieron acá del drama humano de este desplazamiento forzado que están viviendo millones de venezolanas y venezolanos, pensaba que un papel importante en la visibilidad del fenómeno, temprano para mí, visibilidad del fenómeno es el acceso a la información y la publicación de datos activamente por parte de los estados, proactivamente por parte de los estados. Y un dato importante es que, bueno, primero que hay muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema de acceso a la información pública. Segundo, que hoy por suerte casi todos los países que están siendo, digamos, receptores de esta migración tienen leyes de acceso a la información pública e incluso existe una red de transparencia y de acceso a la información formada por los órganos garantes del acceso a la información pública. Entonces, para plantear si han pensado en esa dimensión y si desde la relatoría y también desde la sociedad civil se podría pensar en un sistema de información sobre este fenómeno que creo que sería útil para, obviamente, que conozcan sus derechos las personas desplazadas o migrantes, saber la magnitud del fenómeno, los impactos que tiene en el sistema de salud, el sistema educativo de los países. Entonces creo que el acceso a la información puede jugar un rol
muy importante en esta situación general, obviamente con todo lo demás que han dicho mis colegas y que me sumo. Bueno, quería hacerles darle una excusa porque el relator para migrantes no ha podido acompañarnos en esta oportunidad, ha tenido un asunto personal que atender y por eso no está aquí. Le pediría a Álvaro si tiene alguna precisión, un minuto. Uy, cuidado. No, muchísimas gracias por la información. Yo creo que además de los aspectos que ya trataron y, por ejemplo, las preguntas que hacía la secretaria ejecutiva, algo que sería muy interesante ver, más allá como de los desafíos que están enfrentando los migrantes al momento de la recepción en frontera o en términos, por ejemplo, del reconocimiento de la nacionalidad de los hijos de estas personas que están haciendo en otros países, tiene que ver, bueno, precisamente como evidencian algunas de las personas que están aquí, en términos del combate a la xenofobia, porque evidentemente esta llegada masiva de personas venezolanas a países de la región, muchos de los cuales no están preparados para o no han sido países tradicionalmente de llegada de migrantes, va a generar tensiones con comunidades locales en acceso a derechos económicos, sociales y culturales. Y es importante también, a la vez que se desarrollan estrategias para garantizar la llegada de esas personas, la integración de esas personas, también para prevenir la xenofobia, sobre todo en lugares o en zonas fronterizas que suelen ser zonas alejadas y con poco acceso a recursos económicos, y esta llegada de población generan mayores tensiones con la población local. Entonces, desde las organizaciones de sociedad civil, ¿qué vienen haciendo en términos de estrategias de lucha contra la xenofobia y la discriminación, que es algo que casi siempre se deja al final? Y qué articulaciones también están haciendo con los estados, como señalaba la doctora Pulido, para generar estrategias regionales para la prevención de la xenofobia y la discriminación. Gracias. Gracias. Yo solo voy a precisar y comparto las posiciones que han expresado mis colegas, la parte, todo el apoyo técnico. Sí, para la relatoría de los derechos de niñez, a mí me gustaría tener una información muy precisa, muy puntual, porque con las organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos de niñez, ya el movimiento, por ejemplo, mundial de América Latina y el Caribe para la infancia, estamos proponiendo un evento regional para convocar a los estados y abordar precisamente lo que representa para miles de niños que están en este riesgo de no tener nacionalidad, de no tener identidad propiamente. Entonces, me gustaría tener esa información y también solicitarles el apoyo para esta convocatoria por parte de las organizaciones de ustedes, ¿no? Le vamos a dar ahora los 20 minutos para 22. Bueno, 22. Bueno, dice que no puedo, pero cómo es el asunto este, pero como yo mando, no hay problema. Son 22 minutos. Empezamos inmediatamente. Buenos días, Luis Francisco Cabeza, representante de la organización Convite. En primer lugar, lamentar la ausencia del Estado, puesto que habría sido importante. No, el Estado no está porque esta es una convocatoria regional para escucharlos a ustedes. Tenemos que llamar a todos los estados. Así es. La aluvional migración forzada de venezolanos no es un asunto exclusivo de jóvenes y adultos, sino también de personas mayores. Actualmente se tiene conocimiento de al menos de 12.000 personas de 60 años y más que han abandonado el país en los últimos 5 años. Muchos de ellos salieron forzados fundamentalmente por razones de salud, sumado a la escasez de medicinas y a la ausencia de especialistas médicos quienes ya habían migrado. De esas 12.000 personas que se estiman han abandonado el país, 9.000 se encuentran en España, en absoluta condición de vulnerabilidad, puesto que desde diciembre de 2015 el Estado venezolano cesó en los pagos de la pensión de la Seguridad Social, derecho que le corresponde por mandato constitucional. Son ya 34 meses sin recibir su única fuente de sustento. El 12 de mayo de 1988, el Estado venezolano y el Reino de España firmaron convenio bilateral sobre la seguridad social,
que entró en vigencia en julio de 1990 y fue ratificado por ambos países en noviembre de 2007. Dicho convenio establece que los pensionados venezolanos radicados permanentemente en España cobren su pensión en la moneda local. Por 25 años este convenio funcionó sin problema alguno, hasta diciembre de 2015, fecha desde la cual cesaron los pagos. El 19 de noviembre de 2017, en el canal español La Sexta TV, en una entrevista concedida por Nicolás Maduro al programa Salvados, reconoció la situación de impago y se comprometió públicamente a pagar en diciembre de 2017. Desde entonces han pasado 11 meses y la situación de insolvencia se mantiene. Actualmente no hay respuesta del Estado y hay un limbo cambiario, toda vez que la tasa a la cual se calcula el pago en divisa de la pensión, que era la tasa DIPRO, ya no existe. Lo único que existe en estos momentos es la deuda con cada pensionado, que ya asciende a 34 meses, más los aportes por bonificaciones de fin de año. Se tiene conocimiento de un número importante de personas que han tenido que radicarse en albergues de asistencia social del gobierno español, puesto que no poseen medios para su subsistencia y otros han muerto en precarias condiciones. Convite ha seguido de cerca la situación de los pensionados venezolanos en España, pero no es un caso aislado. Esta situación se repite en diversos países y recientemente hemos tenido conocimiento de pensionados afectados en Canadá y Uruguay, entre otros. Señores comisionados, en otro ámbito relacionado al tema que nos ocupa, queremos hacer visible nuestra preocupación por un fenómeno oculto, consecuencia de la migración forzosa de millones de venezolanos. Lo hemos denominado los mayores abandonados. Se trata de personas mayores dejadas atrás a su suerte, sin medios de vida, sin poder cubrir su existencia mínima y en el peor país del continente para envejecer. Según ACNUR, 2,3 millones de venezolanos han abandonado el país. Muchos lo hacen dejando atrás a sus parientes de la tercera edad, quienes con frecuencia quedan expuestos a la soledad, sin soporte emocional, en medio de una hiperinflación sin control, escasez de medicinas y repunte de enfermedades endémicas, entre otros problemas. Causa especial preocupación el repentino repunte de suicidios de personas mayores en Venezuela. Finalmente, nos causa profunda preocupación la situación de los venezolanos, detenidos por autoridades migratorias en Trinidad y Tobago. Se tiene conocimiento de la liberación de 89 personas, sin embargo, queda un importante número detenido. En virtud de los hechos narrados, solicitamos a la Comisión lo siguiente. Dirijan. Dale, ok. Te cedo la palabra. Prosigue yo. Primeramente me voy a decir que estaba preparada para hacer esta presentación en portugués, entonces voy a hacer en portuñol. Perdón. Me llamo Ligia Prado da Rocha, soy miembro de la Defensoría Pública de la Unión en Brasil. Actualmente soy defensora regional de derechos humanos en los estados de Amazonas y Roraima, precisamente los que hacen frontera con Venezuela. Inicialmente, compete a mí esclarecer la actuación de la Defensoría Pública en Brasil, porque es un poco diferente de las otras defensorías. En Brasil, la Defensoría es una institución autónoma prevista en la Constitución, que tiene como principal función prestar amplia asistencia jurídica, promoción de derechos humanos, orientación y defensa para aquellos que no pueden costear un abogado y también para las poblaciones y grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Presentada a la Defensoría Pública como institución, gustaría de destacar que desde la intensificación del flujo de entrada de venezolanos en Brasil en 2016, la Defensoría actúa en favor de los inmigrantes y mantiene defensores presentes físicamente en el municipio de Pacaraima, que es el municipio fronterizo con la Venezuela. Nuestro compromiso con la protección de poblaciones vulnerables estás presente, tenemos identificado un enorme desafío por detrás del interés migratorio, especialmente de los niños, las niñas y los adolescentes. En especial, debo destacar que en Brasil, nosotros de Defensoría disponemos de un mecanismo que nos otorga la capacidad de hacer la representación migratoria de los niños, las niñas y los adolescentes desacompañados o separados. De este modo, siempre que actuamos, tenemos que tener en frente su mejor interés y el especial aspecto de su regularización migratoria, independiente del tipo de regularización que se da a los adultos, las personas mayores que los acompañan. Voy a destacar que
el Estado venezolano no expide documentos de viaje a los menores de 9 años, que por veces solamente poseen su certidumbre, su partida de nacimiento, que en Brasil no es considerada como un documento de viaje. Es notorio que el Estado de Venezuela está causando dificultades al acceso de documentación de viaje para la población en general, mas esta situación afecta especialmente a la migración de los niños y niñas, una vez que la ausencia de la documentación con foto fragiliza su identificación y favorece al riesgo de se tornar en víctimas del trato de personas. Crianças acompañadas de sus pais portando apenas uma declaração de nascimento ou não acompanhadas de seus padres, ou mesmo separadas de eles, que buscam sua reunião familiar, têm sofrido com a ausência de uma legislação regional que esteja harmonizada e com respeito adequado à sua identificação e registro, bem como com a ausência de uma concessão de autorização de viagem em Brasil, especificamente, para que possam passar mesmo não dispondo de toda a documentação adequada a eles exigida. Es necesario esclarecer que en Brasil, para estos que no tienen documentos, no se encuentran embrollos para que lo hagan la solicitud de refugio. Pero tenemos que tener en cuenta que no siempre el interés de estas personas es exactamente hacer una solicitud de refugio, especialmente porque tenemos también la posibilidad de que ellos piensen una permanencia temporaria en Brasil. Pero la ausencia de los documentos de viaje están a impedir con que los niños y niñas tengan por veces los mismos fluxos regulatorios de sus padres, que pueden solicitar una residencia temporaria, pero la ausencia de documento para los niños está haciendo que tenemos fluxos diversos en la misma situación familiar. Y con esto destaco que es necesario crear unos mecanismos regionales que estén más de acuerdo con toda la situación de Venezuela y que piensen en las situaciones de aquellos que usan el Brasil como un territorio de tránsito, que es una situación muy presente por su frontera terrestre con otros estados, ¿sí? También, cuanto a la pregunta de los mecanismos para combater la xenofobia, es claro que en Brasil el principal problema es que los venezolanos están concentrados en la frontera y nuestro gobierno encuentra muchas dificultades de hacer el transporte de hechos para lo restante del territorio. La concentración de venezolanos en frontera está a causar sin el aumento de la xenofobia por los nacionales, aunque porque los problemas sociales pasan a ser causa de la migración, y todos sabemos que ellos ya existen en Brasil hace mucho tiempo, pero esta presión social está así a causar estos problemas. Me voy a destacar estos puntos y dejar el tiempo a los otros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, señora presidenta, comisionados, comisionadas. Para finalizar esta audiencia haré referencia a 6 puntos y después los petitorios conjuntos que hemos elaborado, y si el tiempo lo permite elaboraremos algún comentario adicional y si no lo presentaremos por escrito. El tema que nos ocupa el día de hoy es parte ya de casi un año de diálogo con la Comisión Interamericana. La primera audiencia sobre esta temática se dio en Panamá y hemos mantenido ese diálogo y agradecemos a la Comisión la atención del mismo. Sin embargo, quisiera señalar que nos alarman las cifras que estamos manejando. En el mes de septiembre, la Organización Internacional de Migrantes, OIM, sacó un informe en el cual ya señala que son 2.6 millones de personas provenientes de Venezuela. Si ustedes ven la página de ACNUR actualizada hace apenas 3 días, ya las cifras abarcan 356,000 personas solicitantes de refugio, pero hay otra cifra que maneja ACNUR, que desde nuestra última audiencia de República Dominicana al día de hoy se duplicó, siendo ya 856,000 personas que ACNUR estima que están en necesidad de protección alternativa. Y esta situación, según palabras del canciller colombiano Holmes Trujillo, en el peor de los casos podría llegar a 4 millones de personas provenientes de Venezuela. Esto requiere una
visión de largo plazo. Esta situación va a mantenerse en el continente y las medidas de integración van a ser importantes. Dentro de las etapas que hemos visto, vimos el año pasado y sobre todo el primer semestre de este año, medidas positivas por parte de los estados de acoger a la población, establecer mecanismos de integración, visas temporales, visas humanitarias. Sin embargo, nos preocupa que estamos en una segunda etapa en las cuales vimos restricciones que ya han hecho referencia a mis compañeras, como la solicitud de pasaportes u otros documentos. Pero peor aún, creemos que una tercera etapa en la cual apenas empezamos a visibilizarla, está por venir, que es la documentación de graves violaciones a los derechos humanos. No sabemos cuánta gente ha muerto en el camino, cuántas mujeres han sido víctimas de violencia sexual, cuántas mujeres en este momento están cautivas en situación de trata y tráfico de personas. En ese sentido, desde la sociedad civil, varias organizaciones aquí presentes, representamos un grupo de trabajo de movilidad humana que hemos venido ya articulando casi un año. Y recientemente, la semana pasada, emitimos una declaración que haremos llegar a la Comisión Interamericana. Estamos elaborando un plan de acción, el plan de acción va a dar respuesta a estas preguntas que han hecho ustedes y van a dar soluciones muy concretas. Esperamos que eso sea una contribución y en ese mismo sentido estamos dialogando con el grupo de trabajo creado por el secretario general de la OEA. Estamos dialogando ya también con el experto designado por las Naciones Unidas, el señor Stein, y esperamos mantener este diálogo también con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí vinculo la pregunta de la Secretaria Ejecutiva Adjunta. ¿Cuál es la coordinación de los estados y sociedad civil? Lamentablemente, hasta el momento ha sido bastante mala. Hemos tocado las puertas, por ejemplo, la reunión del 15 de junio del Grupo de Lima, tocamos las puertas, no nos abrieron las puertas, igual en otras reuniones como la reunión de Quito. Sin embargo, gracias a estos posicionamientos que hemos logrado desde sociedad civil y el plan de acción que hemos anunciado, los estados han cambiado esa posición y ahora nos toman como una voz importante y lo mencionó una de las comisionadas, la sociedad civil en este fenómeno migratorio es clave. La sociedad civil es quien recibe a la población, es quien le da alimentación, quien le da albergue. Por eso esperamos que con el apoyo de la Comisión Interamericana la participación de la sociedad civil sea creciente. Para esta audiencia hemos preparado 7 informes de países como Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, en el cual tocamos todos los temas que hemos aquí expuesto muy brevemente, damos cifras detalladas, los problemas y, por ejemplo, en temas de acceso a la información, una preocupación es que las cifras en materia de solicitudes de la condición de refugiado no son muy claras. En el informe que vamos a presentar sobre Ecuador se habla de que hace 3 meses había 10.000 personas solicitantes de refugio y el día de hoy hay 7.000. O sea, no entendemos cómo las cifras bajan y tanto en Chile como en Argentina como en Perú, a veces acceder a estos datos no son claros. Solamente la página de ACNUR, a la cual hice referencia, tiene como solicitantes de asilo en el Perú 133.000 personas fechado al 31 de julio del 2018. Es decir, hay un impasse de 2 meses cuando Perú cambió su política de recepción de las personas a exigir un pasaporte y quienes no tuvieran pasaporte automáticamente, como lo mencionó la compañera Vidal, se les da la solicitud de condición de asilados. Entonces esa cifra, de acuerdo a esa estadística, debe haber aumentado por decenas de miles de personas. Entonces es importante el tema de acceso a la información para atender esta situación. Y finalmente, antes de leer nuestro petitorio, creemos que la respuesta debe ser regional. Ahora es una solicitud que hicimos en la audiencia de República Dominicana en mayo. Afortunadamente, en los meses de junio, julio y agosto, altos funcionarios de Naciones Unidas, cancilleres, gobiernos han ido en la misma dirección. La respuesta debe ser regional, debe de ser inclusiva, organismos internacionales, estados, sociedad civil, la comunidad en general, y esperamos que esto se traduzca en acciones. Hay muchas declaraciones. Sociedad civil ya tiene su declaración, las defensorías del pueblo tienen su declaración, la Comisión Interamericana tiene declaración conjunta.
Están bien, esas declaraciones son informativas y guían los principios y los estándares, pero tenemos que pasar a acciones concretas que solucionen las graves violaciones de derechos humanos. Y en ese sentido, solicitamos a la Comisión Interamericana que exija a los Estados de las Américas reconocer, garantizar y proteger los derechos de las personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela y desarrollar planes o, como dijo la comisionada, protocolos diferenciados de atención y protección para niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas LGTBI, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, pueblos indígenas, afrodescendientes, así como cualquier otra población que se encuentre en situación de extrema vulnerabilidad. Específicamente, como lo mencionó el compañero Cabeza, el Estado venezolano se le debe exigir resolver el limbo jurídico en cuanto a la tasa cambiaria aplicable al pago de la deuda pendiente y los pagos futuros de las pensiones de los venezolanos en el extranjero. Y la Comisión debería dirigir una comunicación al Estado venezolano para exhortarlo a que informe sobre el estatus actual de los pagos pendientes en el marco del Convenio sobre Seguridad Social suscrito entre España y Venezuela, para guiar esta discusión. Pero muy importante, la Comisión debería elaborar un informe especial en el cual evalúe cómo los Estados han adoptado los estándares de protección señalados en la resolución de febrero de 2018 y en la declaración conjunta con las Naciones Unidas de septiembre de 2018. Para ello también solicitamos a la Comisión y nos ponemos a disposición de convocar a mesas de trabajo para seguimiento de estos temas. Y aquí nos podríamos apoyar también en los 100 puntos de Plan de Acción de Brasilia, donde se hizo ya una recomendación de cuáles son las nuevas prácticas de implementación del Plan de Acción de Brasil de 2014. Un punto más. Creemos importante que la Comisión adelante casos paradigmáticos que atiendan la situación de crisis migratoria y de refugiados y priorice el estudio de medidas cautelares en relación con la protección a la población venezolana dentro y fuera del país. Con eso concluimos nuestros petitorios y estamos a la disposición de la Comisión para continuar con este diálogo. Muchísimas gracias. ¿Tenemos más tiempo? Sí. Yo quería intervenir en relación a lo que decía la comisionada Flavia sobre la necesidad de la responsabilidad y la solidaridad de la comunidad internacional, y me parece que eso es un punto clave que se relaciona también con lo que presentaba Álvaro sobre, bueno, cómo atendemos las cuestiones de xenofobia y los brotes de discriminación racial y de nacionalidad, y me parece esto clave también para visibilizar que entendemos la importancia del trabajo regional, pero es muy importante visibilizar las cuestiones locales. La migración y el fenómeno no se está quedando en fronteras. Las personas están llegando a las ciudades del interior y las ciudades del interior están solas, no saben qué hacer porque los niveles nacionales no están gestionando, no están dando línea y nos estamos quedando solos allí también. Entonces necesitamos unos acuerdos regionales, pero que también tengan miradas locales para que también se descentralice el apoyo y la cooperación internacional, porque todo se está yendo a frontera y en lo local nos estamos quedando solos sin apoyo. ¿Alguna palabra más de cierre? Solo una cosa, en la mayoría de los estados las respuestas también no son uniformes, dependiendo de diversas entidades hay respuestas también diferentes. En el caso del Perú, el Ministerio del Interior, cuando sacó esta publicación de la exigencia del requisito y la disminución del permiso, del tiempo para pedir el permiso temporal de permanencia, cuando cuestionamos esto vía un habeas corpus para que no se restrinja la libertad de libre tránsito de las personas migrantes forzadas de Venezuela, la respuesta fue que no podíamos cuestionar estas decisiones porque eran parte de la política migratoria, era parte de la política exterior del país y la política exterior no puede ser vista judicialmente, cuestionada judicialmente y solo la hace el Ejecutivo. Estas posiciones tan duras preocupan porque no hay también una unidad, no hay un liderazgo, por ejemplo, de la Cancillería para llevar esta temática. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una importante audiencia. Hemos recibido una información muy valiosa y nuestro compromiso de mantener esta comunicación, este diálogo y recibir de parte de ustedes toda la información posible. Muchísimas gracias y damos por terminada esta audiencia.